El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo subió Jesús a una barca, cruzó la otra orilla y fue a su ciudad. Le presentaron un paralítico acostado en una camilla. Viendo la fe que tenían, dijo al paralítico: «Ánimo, hijo, tus pecados están perdonados». Algunos de los escribas se dijeron: «Este blasfema». Jesús, sabiendo lo que pensaban, les dijo: «¿Por qué pensáis mal? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados están perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados», dijo dirigiéndose al paralítico: «Ponte en pie, coge tu camilla y vete a tu casa». Se puso en pie y se fue a su casa. Al ver esto, la gente quedó sobrecogida y alababa a Dios, que da a los hombres tal potestad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre, hemos escuchado en la lectura del profeta Amós una sentencia de parte del Espíritu Santo cuando recibe la orden de Dios: «Ve y profetiza a mi pueblo». Una labor que al profeta no le es agradable, pero es una intimación de Dios, es una orden imperativa, y que el profeta no tiene más remedio que obedecer. Y esta, profecía, de alguna manera, esa labor del profeta, es la gran misión de Jesucristo que hemos escuchado en el Evangelio, la gran misión que no va a ser, en cierta manera, agradable a los oídos del mundo. «Ánimo, hijo, tus pecados están perdonados». Una vocación de Jesús, la vocación por antonomasia, la vocación sacerdotal, y esa es también la labor de la Iglesia, especialmente en la labor sacerdotal, el liberar al hombre del mayor de los males, el pecado, a través sobre todo del perdón. Y esa reconstrucción que se hace del hombre nuevo a través de la Eucaristía. La transformación del hombre de pecado, de pecador, en santo. Esa es la gran obra de la Iglesia. Y para empezar un poquitín con esto del profeta Amós, es necesario leerlo así con amplitud, porque si nada más miramos la labor del profeta y no lo tenemos como un paradigma, entonces nos quedamos cortos. Como en el Antiguo Testamento Dios suscita al profeta para una misión, así es toda misión que Dios nos da a nosotros. Esto es un paradigma. El profeta corre riesgo de que al hablar de parte de Dios puedan echarle en cara que lo que tiene es un interés. Por eso le dicen: vete a Judá y allí come tu pan y profetiza allí. Es una manera de decirle al profeta: tú lo que buscas es un trabajo y aprovecharte de esto. Y entonces el profeta, la gran respuesta del profeta, primero es tragarse la humillación. Porque lo que él está profetizando es destrucción para el pueblo de Dios. Morirá Jeroboam e Israel va al destierro. ¿A quién le gusta una profecía así? Amós no era agradable porque está profetizando la ruina de Israel. Y entonces el rey le dice: vete,
Y además tú lo que estás haciendo es buscas un interés personal. Es duro la labor del profeta, porque le echan en cara que busca intereses personales. Y aquí está la gran respuesta del profeta: no soy profeta. No soy profeta, porque quiero. Yo no tengo interés. Es Dios quien me manda. Dios quien me manda. Por eso la labor de la iglesia, la labor de todo cristiano es en ese sentido profético, porque el cristiano está llamado a no buscar ningún interés personal. Entonces ahí ya toca la interioridad. Pero precisamente porque la caridad de Dios le impulsa a la iglesia, le impulsa a la iglesia y a todo cristiano a buscar el bien de su pueblo, y el gran bien de la iglesia será precisamente vivir las obras de misericordia, y entre ellas está enseñar, guiar. Pues está la gran tentación y el gran dolor de la iglesia de realizar estructuras que ayuden a esta misión desde siempre, desde las famosas hospederías de los monjes de la antigüedad, las grandes obras misioneras de los monjes también, los conventos, los monasterios, que eran pequeñas ciudades donde se cultivaba también la cultura, la técnica de entonces, las famosas basilíadas de San Basilio Magno, que eran así, pequeñas ciudades. Pero todo eso, ¿para qué? Para llevar a los hombres al encuentro con Dios, al reconocer su pecado, pedir perdón y construir al hombre nuevo, al hombre santo. Es necesaria la estructura, porque nosotros no somos espíritus, nada más. Y hay un dicho popular, es que si la iglesia no trabaja también o los cristianos no trabajan en orden, que no se hace nada. Ya decía un famoso dicho popular: muerto el perro se acaba la rabia. Uno que quiere hacer el bien, precisamente el mayor bien, librar al hombre del pecado, si no trabaja en racimo, no trabaja buscando una estructura que ayude a los demás, entonces no se puede hacer un bien duradero. El hombre es limitado, estamos aquí de paso, y es necesario por eso el Espíritu Santo suscita así grupos de personas que se ayudan a hacer el bien, y cuanto más estructura haya, pues mayor bien se puede hacer. Por eso es necesario. Pero ahí está la libertad del profeta. Él no tiene ningún interés temporal. Él escucha la voz de Dios y sale a profetizar. Y tiene que hacerlo a costa suya incluso. A costa, porque no le acogen su mensaje. Vete, le dicen. Vete. Por eso también la tentación está que por no causar desagrado, el cristiano, pues se acomode al mundo, y entonces ya no es profeta de Dios, sino profeta de sí mismo. Por eso aquí en el Evangelio, esta expresión de Jesús cuando encuentra al paralítico: ánimo, hijo, tus pecados están perdonados, sorprendió a sus oyentes, porque le llevan un paralítico. Obvio, le están pidiendo la salud del cuerpo, pero Jesús no va a eso, va a perdonar los pecados. Aquí está el centro de la misión de Jesús.
el Verbo encarnado, Dios hecho hombre. Ese es como el icono también para nosotros de toda obra de Dios que se hace carne, que se hace realidad. Está para esto, para librar al hombre del pecado, el mayor mal, y darle el mayor bien, que es la vida de Dios, la gracia. Y al escuchar esto, por supuesto, los sabios se escandalizan y dicen, este blasfema, porque perdonar pecados solo es de Dios. Por eso aquí Jesús da un paso muy osado, porque se pone de igual a igual a Dios, porque es Dios, ¿no? Es Dios. Y aquí está, ¿ven? Qué bonito. Por otra parte, mira, aquí hay una invitación de Jesús. ¿Ven? Todo trabajo apostólico debe despertar la fe. Así como la presencia de Jesús no solo despierta hambre de salud, hambre de pan, hambre de bienes temporales, sino despierta la fe en Dios. En este sentido, ven, una estructura no es solo de una estructura temporal, no puede ser solamente llevar bienes temporales. Una estructura temporal cristiana está destinada a despertar la fe. Como Jesús despierta la fe en Dios, el amor a Dios, el deseo de estar con Él. Jesús conocería la interioridad de este hombre que estaba arrepentido de sus pecados, y también la de los portadores del paralítico. Qué precioso, ¿eh? Esa es la labor de todo cristiano. Toda labor apostólica está destinada a eso, a despertar esa fe, ese arrepentimiento de los pecados. Y fíjate, esto es maravilloso, porque cuando Jesús ve fe en Dios y fe viva, ¿qué cosa? Dice aquí precisamente San Mateo, ni siquiera viendo la fe del paralítico, sino viendo la fe de los que lo cargaban. Viendo la fe que tenían, hace más alusión parece a los que están cargando. Esto es maravilloso porque no atribuye el milagro San Mateo al poder de Jesús, sino al poder de la fe de estas personas. ¿Cómo se entiende si no esta frase? Viendo la fe que tenían, dijo al paralítico, ánimo, hijo, tus pecados están perdonados. Qué precioso. Cómo Dios se deja conmover de la fe. Ciertamente la fe es un don también de Dios, pero ves, fíjate, aquí Jesús nos está estimulando, animando a crecer en esa fe. Y en la medida que tú colabores con esa fe en Dios, Dios es capaz de hacer milagros maravillosos. El milagro más maravilloso, queridos hermanos, es el perdón de nuestros pecados, más que resucitar muertos. Por eso Jesús aquí no le da importancia a la parálisis. Más que fijarse en la enfermedad del cuerpo, se fija primero en la enfermedad del alma. Es el mayor mal. Es la labor de toda la Iglesia de todos los tiempos. Es la invitación de Jesús a que los hombres, cuando se asocien y realicen obras de apostolado cualquiera, es para eso, librar a los hombres del pecado. Y es la labor, la gran labor del sacerdocio católico. Por eso el sacerdote es el único que puede absolver los pecados. Es el mayor mal porque nos
nos acarrea, nos trae el mayor mal, que es, si morimos en él, la condenación eterna, ¿no? Es muy hondo este pasaje, fíjate, por eso dice aquí también al final, para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados. Esta expresión Hijo del Hombre es un título que tiene Jesús en cuanto a Mesías, que hace referencia sobre todo a su humanidad, en cuanto hombre. Por eso la Iglesia recoge este pasaje también para decirse, Dios le ha dado ese poder, le ha dejado ese poder a su Iglesia en sus sacerdotes. El sacerdote perdona porque perdona en nombre, en persona de Cristo. Es por eso. Tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados. Fíjate. Hijo del hombre, sino ¿qué significa eso? En cuanto hombre. Pidamos al Señor, queridos hermanos, hoy jueves dedicado a Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, pidamos al Señor colaborar en esa gran obra de Jesús. Ante todo es librar al hombre del pecado y llevarlo a la comunión con Dios. Y también que nos ayude a entender que el mayor mal, más que los males del cuerpo, es el mal del pecado en el alma, que nos puede llevar a la condenación. También por los sacerdotes, que el Señor nos envíe muchos y santos sacerdotes a su Iglesia.